a Dinero en Movimiento todos los martes. Aceleramos tus conocimientos financieros y te guiamos por el mundo de las inversiones, las finanzas personales y la economía. Exploramos las últimas tendencias económicas, identificamos oportunidades de inversión y te brindamos las herramientas que necesitas para tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Dinero en Movimiento. Dinero en Movimiento. Toma el control de tu futuro financiero. A toda marcha. Aquí estamos hablando con Israel Abreu. Sí, no hay duda. Lo que pasa tras Dinero en bambalinas. movimiento, sí, porque aquí se conversa y todo discuten fluye. y cosas y todo fluye de una manera muy agradable entre compañeros de trabajo. Israel, como cada martes, está con nosotros en Dinero en Movimiento. Bienvenido y arranque usted. Miren, en el día de hoy les traje un tema relacionado con lo que está pasando en Venezuela, obviamente. Pues es un tema no solamente local, sino mundial. Claro. Pues lamentablemente la situación que vive nuestro hermano país de Venezuela, pues lamentablemente afecta el dinero en movimiento. Cuéntame de eso, ¿por qué? El hecho es que la falta de paz social en una nación, en un país, en este caso, lamentablemente influye de manera directa en la situación económica que vive cada uno de sus ciudadanos. Hace unos minutos, Maoli leyó lo que está pasando con las líneas aéreas. Empiezan los cielos a cerrarse. No obstante, ya esa era una situación que se vivía en Venezuela. El hecho es que ya la crisis que estaba viviendo Venezuela, que en alguna medida empezaba a flexibilizarse por parte del gobierno de los Estados Unidos en alguna medida, y en donde parte de algunos de esos acuerdos establecían la posibilidad inclusive hasta de una amnistía, por así decirlo, por parte de la persecución de algunos de los funcionarios del gobierno de Maduro, pues permitieron que en alguna medida pues se empezaran a restablecer las actividades económicas entre el mundo y Venezuela para generalizarlo un poco. En este momento ya Venezuela nuevamente se cierra producto de la falta de estabilidad y paz social que es vital en una nación para que se puedan desarrollar las actividades económicas y las actividades rutinarias de cualquier ciudadano en sentido general. No, y que Venezuela ahora mismo está paralizado. Sí. Así Y es. seguirá paralizado. Y va a seguir, no se sabe hasta cuándo. No hay empresas públicas, Nada. no hay empresas privadas, el sistema financiero está colapsado, totalmente detenido. Sí. Entonces, en esa medida, pues nace una nueva crisis de carácter económico. Todo esto sin dejar de observar que es Venezuela uno de los países más ricos de la región, en todos los órdenes, en términos de minerales y productos como el oro, ¿verdad? El gas natural, el petróleo. Y agrícola también. Es un país una potencia agrícola si lo quisiese, porque no ha sido un objetivo explotar la agricultura ni la pecuaria en Venezuela. El hecho es que lamentablemente, producto yo creo que hay mucho de incapacidad. Tú me corregirás, Maoli, porque el solo hecho de tú negarle la posibilidad y desproveer de protección jurídica, servicios consulares y diplomáticos, en la inmensa mayoría de países en donde los venezolanos se han visto obligados a migrar, pues lamentablemente habla mucho de la capacidad de liderar y de gobernar un país. Yo no sé qué está pasando por la mente de los líderes venezolanos, porque hay que decirlo, con razón o sin razón, con fraude o no, en algún momento fueron líderes. Entonces, ¿qué está pasando por la mente de esos, vuelvo y repito, líderes que actualmente gobiernan, porque eso sí lo están haciendo, están gobernando Venezuela para tú de manera unilateral, ya países inclusive que habían roto algún tipo de relación con el país y que Venezuela mantenía relaciones con algunos de ellos, el caso de nosotros, y aquí definitivamente apoyar la postura del presidente en ocasión de que ya República Dominicana no tenía representación en Venezuela y que fueron ellos quienes de manera unilateral
se cerraron al mundo y a la inmensa mayoría de países de Latinoamérica. Así es. Por lamentablemente intereses que considero espurios, que no tienen ningún sentido en todos los órdenes. Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela en lo adelante? Ya un país que de manera oficial, ¿no?, de manera normal, necesitaba y necesita un alto componente de ayuda, no porque no tenga la riqueza, sino por la mala gestión de esos recursos al frente de la cosa pública, que en alguna medida necesitaba del auxilio de Rusia, de China y hasta de Corea del Norte en alguna medida, que aunque también Putin está lo está Bueno, todavía lo tiene. Lo tiene porque Putin lo apoya, no le ha dado la espalda. Ni se lo dará. Así es, lo tiene. Y en ocasión también de la situación en términos internacionales, es una de las principales variables a considerar en ocasión del voto aprobatorio o no de una posible intervención a Cuba, siendo China uno de los principales, vamos a decir, gobiernos que apoya a Maduro, siendo Putin también otro de los que apoya a Venezuela. Pues cómo lograr que esos países que ya han dado su apoyo a Maduro en ocasión de esta situación, pues voten a favor de una posible intervención y una relativa estabilización, porque no sabemos en qué vaya a parar. Si hay algo en lo que yo estoy relativamente de acuerdo es que, aunque hayan movilizaciones de tipos sociales, el pueblo venezolano no debe arriesgarse, tú sabes, a que se lo vaya... Lo que estaba diciendo precisamente Fernando, nuestro amigo Fernando, que el tomar riesgos de morir, de ser heridos, pero es que ha sido algo automático, ha sido voluntario. Exacto, o sea, ya la gente no está esperando que haya una dirigencia política. A lo que tú te refieres, fíjate que creo, corrígeme si me equivoco, que la única forma de ellos llegar a un tipo de acuerdo para que Rusia, China y estos países, miembros del BRICS, se desliguen de Venezuela sería una intervención de parte de Brasil, que acabamos de ver a Brasil que no apoya esta dictadura. Y es importante porque, como te lo acabo de mencionar, el BRICS es fundamental y es un cambio económico que viene a nivel mundial dentro de poco. Y con Brasil en contra de Venezuela nos vamos a subyugar mucho más económicamente. Pero pienso que la única forma y la única persona que puede intervenir en este caso es Lula. Sí, pero una intervención de Brasil es imposible a nivel diplomático, a nivel mundial. Ningún país, ahora mismo, ningún país del mundo va a intervenir en una lucha interna. No, y no me refiero a que no, de armas tomar. No, ni económico ni nada. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora mismo hay una instancia que se llama Naciones Unidas y OEA y hay que esperar algunas cosas. Y ese protocolo es de meses y meses muchas veces. Sí. Y lamentablemente se van a calmar las cosas y ustedes van a tener que chupar Maduro. Como siempre pasa. ¿Sí? Mira, sin embargo, yo tal vez no estoy tan de acuerdo con eso. Mira. ¿Por qué? En finanzas, que es de lo que básicamente vine a hablar, claro, una empresa en óptimas condiciones, inclusive teniendo beneficios y teniendo un patrimonio importante acumulado, no resiste más de 6 meses abierto. En la inmensa mayoría de los casos, más de un 95%. El Estado es una gran empresa. Entonces imagínate que en ocasión de la situación que se está viviendo, esa inestabilidad social provoque que el Estado venezolano se vea circunscrito a un cierre total de sus operaciones en ocasión de la desobediencia ciudadana, Fernando. Sí, que eso es algo que tú estás dejando de observar. Sí. Y con esto yo no estoy llamando a nadie, ni a violencia, ni nada. El solo hecho de que los venezolanos, oye bien, Maoli, y quizás esto sí puedo con toda responsabilidad asumirlo, se queden en sus casas y no realicen ninguna actividad porque peor no van a estar. Exacto. Con ese solo hecho van a ver obligado a Maduro y a sus secuaces o a sus funcionarios, a sus amigos, pues a renunciar, déjame terminar la idea, Fernando, a renunciar de la posibilidad de seguir gobernando Venezuela. Sí. Yo creo que a Maduro va a haber que sacar. Mira, Israel, déjame decir. Es la única forma en que sale un dictador. Estoy de acuerdo contigo, pero mira lo que pasa. En la política y lo que le pasan por la mente a la mayoría de un dictador o un narcisista como Maduro, a él le da lo mismo la economía de su país.
¿Tú sabes por qué? Porque los países con esa mentalidad, ahí tú tienes a Cuba, tú tienes Nicaragua y tú tienes algunos países, la misma China en aquel momento, la misma Unión Soviética, hay muchos países que te puedo dar como ejemplo, que la mentalidad de dictadura le da lo mismo lo que pase a nivel económico, porque son el pueblo que va a sufrir. Mientras el pueblo sufre, ellos siguen viviendo como reyes. Pero es que precisamente... Fernando, y hay datos que versan al respecto de lo que te voy a decir. Y el más conocido es el de la India, Mahatma Gandhi, que ganó una guerra sin violencia. Entonces, yo creo que puede pasar lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron en la India? Al margen de lo que todos conocemos, que se ha escrito y que versa inclusive en una película muy buena de Mahatma Gandhi, la historia. Ellos desobedieron civilmente a los ingleses, que en ese momento eran la potencia del mundo específicamente, y con eso entonces lograron, ¿verdad?, en base a la no violencia y al paro laboral, que los ingleses pues cedieran a la independencia de la India en ese momento. Entonces, yo creo que sí, que se puede lograr sin violencia, vuelvo y te digo. Es prácticamente imposible sostener un Estado sin que se realicen las actividades económicas que en la misma se desarrollan de manera normal. Claro. No obstante, tampoco se está realizando labores educativas ni de nivel básico ni nivel universitario. Tampoco los hospitales también hace tiempo que tienen problemas con el tema de la salud, y esto se acrecenta. Y por otro lado, entonces viene la parte del desabastecimiento. El desabastecimiento es para todo el mundo. ¿Tú sabes? Entonces, en esa medida, yo creo que los venezolanos, inclusive sin tener que dar un golpe violento, puede lograr que Maduro salga del poder. Yo creo que ha sido una actitud de desesperación y de impotencia, claro, la que el pueblo ha manifestado. Asumo y quisiera, lo que tú dices, por inteligencia básica y por lógica elemental, que sí, que se queden en sus casas, que se tranquen para no provocar más situaciones lamentables de muerte, de tragedia. Pero es que ya lo hicimos. Presos. Te voy a explicar algo. Mira, ya hace como unos 6 años lo hicimos, afuera, claro. Pero en mi caso, ya hace 6 años lo hicimos. Okay. Cuando llamaron a no salgan a votar, porque estos son unas elecciones fraudulentas. Nos quedamos en casa, nos quedamos tranquilos. ¿Y qué hizo el gobierno? Quedarse 6 años más. Ya el venezolano dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar en mi casa. Ya no más. Fíjate que no tienen a un líder opositor que diga salgan a las calles. Ahora, porque nadie ha dicho salgan a la calle. Ellos están saliendo porque quieren. Entonces, ¿qué viene ahora? Los microparos, porque ya tenemos también la referencia del paro petrolero de hace años. Sí. Ahora mismo hay un paro. Nadie está saliendo a trabajar, nadie está saliendo a estudiar. La gente está dada a la calle. Israel, quiero hacerte una pregunta. Por favor, qué pena. En el tema económico, tú que tienes tanto conocimiento de eso, ¿qué pudiera pasar ahora mismo? ¿Qué acuerdo tiene entre Venezuela y República Dominicana ahora que nos pueda perjudicar a nosotros económicamente, hermano? Mira, realmente, de manera directa, Venezuela tiene muchísimas limitaciones relacionadas con la actividad económica entre República Dominicana y Venezuela. Nosotros no dependemos para nada de Venezuela. Sin embargo, ya esto es, aunque es relativamente público, ¿no? En República Dominicana se trasiega combustible de manera ilegal en los mares y costas, tú sabes. Pero eso, entiendo yo, lo único que ha hecho ha sido beneficiar de manera específica a algunos empresarios del sector combustible de manera específica. Esto no ha beneficiado de manera directa a los dominicanos. Entonces, no nos pueden chantajear por ahí. No pueden chantajear. De hecho, República Dominicana no tenía legación diplomática en Venezuela, ni embajador, ni cónsul. Entonces, eso es cierto, desde cuando Guaidó. Exactamente. Entonces, en ese orden, lamentablemente, el que vino a coartarse la posibilidad de que República Dominicana y Venezuela tuvieran algún tipo de relación, porque en este momento, lamentablemente, no debemos sentirnos orgullosos de eso. Quienes dependen en alguna medida de nosotros son los venezolanos. Hay un tema también relacionado con las remesas. Y yo creo que aquí mismo, no sé si era tú, Maoli, que comparaba que para tú enviar remesas que se necesitan en la economía y que el gobierno las necesita, tú estabas en capacidad de hacerlo desde el punto de vista legal, pero para ejercer tu derecho al voto, entonces no podías, en ocasión de que debías cumplir con una serie de requisitos que, según la Constitución de Venezuela, lo único que tú necesitas es ser mayor de edad y estar inscrito
en el registro electoral y de tener Venezuela. tu cédula. Tener tu cédula, exacto. Entonces, es muy lamentable que sea el mismo gobierno de Venezuela que se esté autocensurando y, como dicen los japoneses, haciéndose el harakiri. República Dominicana no tiene, lamentablemente, para los venezolanos ninguna dependencia económica de esa nación. Entonces, lamentablemente, hermano, tú dices que de nuevo Maduro prácticamente lo que está es abusando de un pueblo donde de acá de República se mandaban algunas remesas que ellos en realidad la necesitan, y hoy en día también esa puerta se la pueden trancar. Ya se la trancaron. Ya. Y eso fue por decisión del mismo Maduro. Eso es lo grande del caso. De hecho, él solito. Los venezolanos en procura de conservar el valor de sus patrimonios, porque no puedo decir de su moneda, pues su moneda es el bolívar, utilizaron y buscaron otros medios para ellos solventar económicamente su estilo de vida en Venezuela, y recurrieron a criptomonedas, diferentes tipos de criptomonedas, entre ellos Bitcoin y otros no menos importantes. Y el mismo dólar. Venezuela se autodolarizó. Venezuela no esperó por el gobierno ni por un banco central, sino Venezuela dijo un día, el venezolano que se quedó dijo, el bolívar no sirve para nada, nosotros nos vamos a autodolarizar, y hoy en día hasta los bancos te aceptan dólares y haces transacciones en dólares dentro de Venezuela. Entonces, para que tú entiendas el punto. Ahora, la otra pregunta que yo me hago, y quizás tú como venezolana y tú, Omar, me podrán decir, ¿cuáles son las actividades que realiza el gobierno de Venezuela para solventar sus actividades? Y no solamente solventar las actividades del gobierno, sino también que producen los intereses suficientes para que de manera, entiendo yo, irracional, tomen decisiones como las que están tomando, que están, es obvio que está todo el mundo criticándolas en el mundo entero, pero no desde ahora, sino desde hace tiempo, quizá 1 o 2 años después de que Maduro llegara al gobierno, que creo que fue en el año 2006, ya se empezaba a vislumbrar el destino que le depararía a Venezuela en términos económicos. En este momento de la historia de América Latina, de la comunidad, la región es de 33 países, es Venezuela, siendo uno de los países más ricos de la región, el país que en peores condiciones está desde el punto de vista económico, y esto entonces se acrecenta un poco más. Lo que pasa es que no es latinoamericano, por eso no se incluye. Ah, bueno, es verdad. Exacto, entonces, pero si lo consideramos dentro de la región de América como continente, entonces sí, incluiríamos. Haití va en primer lugar. Exactamente. Y después atrás viene Venezuela. Y es posible que sea del mundo. El segundo del mundo, el primero es Somalia. Así es. Okay. Mira, lo que pasa, respondiendo a tu pregunta, Israel, es que cuando las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, al chavista no le quedó más opción más que lavar el dinero dentro de Venezuela. Entonces por eso es que tú ves como esta burbuja económica que hay, que supuestamente todo se solucionó, y hay mucha gente que dice, no, Venezuela se arregló. No es que Venezuela se arregló, es que el chavista lava dinero dentro de Venezuela y comenzaron a hacer concesionarios, comenzaron a traer carros de lujo, comenzaron a hacer una serie de inversiones dentro de Venezuela para poder lavar dinero y justificar esos fondos que ellos estaban robando, porque ya no lo podían hacer afuera. Cuando bajan estas sanciones, claro, por supuesto, cuando bajan estas sanciones, ellos comienzan entonces a traer mucha más materia prima, comienzan a traer alimentos, y por eso es que ya tú no ves un desabastecimiento alimentario. Pero sin embargo, ves a personas que lo que ganan son $3 de sueldo básico, cuando en realidad una harina pan te cuesta 6, 7, 8 dólares. Pero es por ese mismo lavado de dinero que hay dentro de Venezuela. No, solamente lavado, no habrá algo de narcotráfico. Lavado, narcotráfico, exactamente, entre otras actividades ilícitas que ellos hacen. Pero por supuesto la mayoría del dinero viene es del narcotráfico. Y la otra pregunta que me resulta muy interesante, y quizás también tú me puedes ayudar a responderla, es, en ocasión de que esa transición se empiece a dar, que tiene que darse tarde o temprano, ¿está Venezuela en este momento quizás en la capacidad de asumir económicamente el negocio de los petróleos y el gas natural? Sí, Venezuela es muy multimillonario, como tú lo acabas de mencionar. Pero ¿tiene los recursos humanos, tiene la gente para eso? Creo que quitando a todas las personas que están en la parte de la dirigencia de PDVSA, sí, colocando a personas, hay personas muy preparadas dentro de Venezuela, ingenieros petroleros, gente estudiada. Algo que uno tiene que resaltar es que a pesar de la crisis que hay dentro del país, Venezuela sigue teniendo una muy buena educación, un nivel de educación muy alto.
Eso lo podemos ver incluso en venezolanos que han salido de allá y están en otras partes del mundo ejerciendo sus propias carreras. Además de eso, exacto, además de eso también tenemos que resaltar del hecho de que si Venezuela quita este régimen, muchos venezolanos preparados van a regresar nuevamente al país y van a tomar las riendas de todos estos ministerios. Ahora bien, sí hay un gran problema dentro de PDVSA. No sé cómo ellos tendrían en este momento que reaccionar hacia esa crisis, porque evidentemente hay un agujero económico gigantesco, pero Venezuela es multimillonario y Venezuela produce demasiado petróleo y demasiados recursos, y creo que sí, ahí están las cabezas que pueden solucionar esto en este momento. Mira, yo con esto concluyo que con lo que es el mensaje que traigo debajo del brazo, a los viejos de uno. Como los muchachos que nacían con el pan abajo el brazo. Sí, yo creo que nuestros hermanos venezolanos pueden, de manera pacífica, Fernando, lograr que el gobierno de Maduro pues deponga sus intereses de imponerse en Venezuela de manera pacífica. Yo creo que una desobediencia ciudadana de carácter responsable, no importa el tiempo que se tome, porque más trabajo de lo que ha pasado ese pueblo, no solamente el que se quedó, sino también el que se fue, que se vio cruzando fronteras a pie. Hay gente que tiene años sin ver a su familia. Que caminó. Familias que se han destruido, o sea, que se han tenido que alejar. Eso es terrible. Yo tengo 6 años sin ver a mi familia. Te voy a poner ese ejemplo. Ay, y sin saber cuánto tiempo más vas a estar en esta situación. Por lo que va sus 6 años más en el 31. Exactamente. No, y mira, yo creo que uno habla mucho del tema de, bueno, si te fuiste de Venezuela, quizás estás bien en el otro país, pero nadie te habla de lo difícil que es no ver a tu familia. Eso es grande. Nadie te habla lo difícil que es que se muera un familiar. A mí me pasó. Y no poder viajar a ese entierro, tener que solucionar todo desde acá o desde el lugar en donde esté. Esas familias que están rotas, que no han podido ver a sus personas, a sus padres. Mira, a sus ayer hijos, justamente yo tenía un amigo que me decía, Bárbara, mi abuela no ha dejado de llorar porque ella me dice, no voy a volver a ver a mis hijos, no voy a volver a ver a mis nietos, y mi abuela tiene 85 años. Entonces es muy doloroso el hecho de la gente que se quedó y las personas que estamos afuera también, que claro que queremos ver a nuestros familiares, pero a veces es imposible viajar a un país que para algunos la cuestión se solucionó, pero la realidad es que todo es excesivamente costoso y no hay ningún tipo de solución que tú digas, mira, sí, ya, mañana se solucionó. Sí, porque el problema es que este tipo de regímenes y de gobierno, si se le puede decir gobierno a ese desastre, es que no solamente te destruye económicamente, sino también emocionalmente. Mentalmente, te destruye familiarmente, te destruye el alma, te destruye psicológicamente, es una tortura. O sea, es algo que realmente no tiene parangón. Bueno, Israel, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Yo creo que el punto pacífico debería ser la primera solución para los hermanos venezolanos, que sigan su lucha, que sigan trabajando, que no se den por vencidos, que sepa que una América Latina... Que no hay que agredir a ningún hermano venezolano. Exactamente, y que una América Latina jamás será vencida, como hay un lema muy popular en toda América Latina. Y por favor, cuídense mucho, ojalá que los burócratas y las organizaciones internacionales le busquen la mejor solución a esos hermanos venezolanos. Saber que tienen que saber que lo queremos, que lo amamos, que estamos dispuestos a echar esa pelea con ustedes, pero siempre pacíficamente, mientras se pueda, porque yo sé que no es fácil, es muy fácil tal vez para nosotros decirlo a través de este micrófono. Los amamos, venezolanos, y cuenten con una patria como República Dominicana siempre, que lo va a apoyar 100%. Muy bien, gracias. Bueno, pues gracias por esa palabra tan linda, Fernando. Gracias a Israel Abreu, nuestro economista de bolsillo aquí personal. Sí, señor. Gracias a ustedes, amigos, y será hasta mañana, si Dios quiere, en otra entrega de A Toda Marcha. Síguenos en ¿Cansado de la misma rutina de información? ¿Buscas un espacio donde las ideas se enciendan y las opiniones se expresen con sentido? A Toda Marcha. A Toda Marcha. El talk show que enciende la República Dominicana de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Sentido 89.3 FM.